No dejamos de hablar de actualidad laboral porque en el tiempo de entrevista vamos a hablar del trabajo garantizado y lo hacemos con Adoración Guamán, que es la directora de la Fundación Europa de los Ciudadanos, una fundación ligada a Izquierda Unida. Bienvenida a las noticias de la medianoche. Muchas gracias. Bueno, ha venido usted a nuestra tierra, Castilla y León, para hablar de trabajo garantizado, una respuesta necesaria contra la precariedad laboral. Lo primero, ¿qué es el trabajo garantizado? Bueno, el trabajo garantizado es una medida, entre otras que tenemos en la propuesta de Izquierda Unida, para luchar a la vez contra la precariedad, contra el desempleo y resignificar el concepto de trabajo. Pero dígame, ¿en qué consiste y sobre todo las dudas que podemos tener, los puestos de trabajo que se plantean cuando hablamos de trabajo garantizado? Bueno, ¿En qué sectores, sobre todo? Consiste en poner al Estado en el puesto de mando de la creación de empleo. Consiste en generar empleo en sectores donde hay mucho trabajo, aunque ahora mismo no se está generando y no se está reconociendo como trabajo asalariado. Consiste en un plan para ir generando empleo en sectores fundamentalmente cuidado, medio ambiente, allí donde creemos que existen necesidades sociales. Vamos a considerar el trabajo como aquello que es capaz de sostener una necesidad social, de cubrir una necesidad social, y vamos a reconocerlo. ¿Y esto es crear nuevos puestos de funcionarios? No, en absoluto. No, en absoluto. Esta propuesta no se basa en la creación de empleo público. La creación de empleo público, el empleo público, para nosotros lo que está sucediendo con el empleo público es la degeneración de los servicios públicos por la vía de la reducción del personal y, por tanto, esto hay que revertirlo, hay que crear nuevos puestos de empleo público donde entren personas por mérito, capacidad y con estabilidad. El trabajo garantizado no es empleo público. El trabajo garantizado es un tercer género entre lo que es trabajo asalariado y trabajo en empleo público. En ese tercer género es un freno de emergencia donde se van a crear puestos de trabajo con unas características muy determinadas para que sirva de transición entre un empleo público o un empleo privado y el final de este. Entonces la persona no se quede desempleada, sino que se le ofrezca un trabajo. ¿Y de cuántos empleos estamos hablando? ¿Qué previsiones han hecho ustedes? Bueno, con los cálculos que han hecho nuestros economistas, en una primera fase, que sería la fase de choque, podríamos llegar a 1 millón de puestos de trabajo. ¿Y más adelante? Bueno, más adelante la propuesta, en su globalidad, la propuesta aspira a la creación de puestos de trabajo hasta que sea necesario para evitar el desempleo. ¿Y esto cómo se financia? Porque claro, estamos hablando de empleo, aunque no es empleo público como tal, ya me lo ha dicho usted claramente, pero evidentemente entiendo que se tiene que financiar, no sé si con más impuestos, con otros recursos del Estado. Por supuesto, para este primer cálculo, para este 1 millón de puestos de trabajo, lo que hemos calculado es que sería necesario cerca de un 1% del PIB. Y este 1% del PIB, bueno, mire lo que dicen los propios técnicos de Hacienda en sus informes, que remodelando el sistema fiscal, evitando el fraude y con algunas medidas más, podríamos recaudar hasta un 6% del PIB más. Y, por supuesto, dentro de las propuestas de Izquierda Unida sobre la cuestión financiera, vemos profundos fallos en cuanto a los impuestos con que se graban las rentas superiores. Por tanto, nosotros sí que planteamos una reorganización del sistema impositivo y, por supuesto, un control del fraude fiscal, de dónde sacaríamos la cantidad suficiente para esta financiación, teniendo en cuenta que no estamos dando un dinero a cambio de nada, estamos financiando trabajo que crea bienestar y que crea utilidades. Ustedes, de hecho, en los cálculos que han realizado para presentar esta iniciativa del trabajo garantizado, también llegan a hablar de salarios, ¿no? ¿Han establecido algún tipo de salario? Sí, le cuento. Nuestra propuesta de trabajo garantizado está siendo elaborada tanto por economistas como por sociólogos, juristas y politólogos en el seno de la Fundación Europa de los Ciudadanos. Para los laboralistas, donde me incluyo, para los que nos dedicamos al derecho del trabajo, ha sido un reto, porque es realmente inventarnos una tercera figura. Para esta tercera figura hemos elaborado una estructura normativa dentro de la cual pues, hemos considerado la totalidad, desde qué contrato, qué salarios, qué convenio colectivo, etcétera. En cuanto a los salarios, hemos hecho un cálculo aproximado que no llegaría a los 1.000 euros, teniendo en cuenta también que nuestra propuesta va ligada a la propuesta inicial o marco de Izquierda Unida, que es la necesaria elevación del salario mínimo interprofesional hasta una cantidad digna entre los 900 y los 1.000 euros, y el trabajo garantizado estaría ahí entre los 950.000 euros. ¿Este tipo de iniciativas se han puesto en marcha en otros países? Sí, ha habido otras experiencias y se está planteando en otros países. De hecho, en Grecia se está planteando. En las otras experiencias lo que sucede es que no se ha llegado a implantar. ¿Y ha funcionado? ¿En otros países ha funcionado? No se ha llegado a implantar nunca con totalidad, es decir, sino para sectores muy determinados y periodos de tiempo. Por ejemplo, en Argentina, el plan de trabajo garantizado para jefes y jefas de